¿Cómo les va? Feliz día patriótico. Está siendo durísimo el jefe de la iglesia, el arzobispo, García Cuerva en el Te Deum. Durísimo. Feliz día de la patria sin pacto de mayo. Hay mucha expectativa. Presumo que después de lo que está haciendo el Te Deum, como les dije, esto se incrementará por la presencia de Milei en Córdoba esta tarde. Creo que va a haber cadena a las 15, cadena nacional. Hasta anoche, según los datos que nos llegaron, había fuerte presión sobre cierta cantidad de dirigentes para que asistieran porque se teme un acto miniatura. Además de que el predio de Córdoba, donde va a hablar, casi que virtualmente está militarizado. Se prevén protestas, ya lo han visto, de los sectores más combativos. Qué paradoja, como bien lo apunta hoy Sergio Wisniewski, como si fuera una broma de un mal guionista, Milei hará el acto oficial del 25 de mayo frente al Cabildo de Córdoba, que es el único cabildo en territorio argentino que en 1810 se opuso a la revolución y se puso al servicio de la corona española. Tomados casi todos los hechos de lo sucedido esta semana, que no fueron precisamente pocos, se ratifica la impresión de que hay una única agenda, que es la fijada por el gobierno, incluyendo aquellos aspectos que sin duda lo perjudican. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Y qué seguiremos haciendo en buena medida? En estas líneas editoriales. Hablar de Milei. Fue el propio Milei quien se encargó de no desmentir los cambios ministeriales. A la cabeza está el jefe de gabinete mudo, Nicolás Posse, cuya suerte está echada desde el momento en que la hermana presidencial le picó el boleto. Las versiones varían entre fuertes desavenencias de carácter personal y encontronazos por motivos de negocios, ligados a la cantidad de gente que puso Posse a manejar organismos del Estado y también el sector de inteligencia, ¿no? Pero no importa demasiado en un punto. La causa principal sigue siendo un gobierno en manos de quienes jamás pensaron que lo serían. Y que por tanto tiene una gestión absolutamente improvisada. Esto no es un juicio de valor. Es un dato de constatación pública. La cantidad de funcionarios despedidos y renunciados desde el 10 de diciembre se cuenta por decenas. El miércoles pasado, Página publicó una detallada crónica al respecto. Es una lista abrumadora y comprende a las áreas más diversas, pero no parece interesarle a nadie porque ya forma parte de un paisaje naturalizado, aunque estemos hablando nada menos que de unos 40 ejemplares fugados sin haberse llegado a 6 meses de gobierno. Sea por lo que fuere, medio mundo conoce o sabe que cuando comienzan a circular reemplazos de ministros con peso y movimientos del dólar, algo no anda bien. En el Panic Show, en el Luna Park, hubo un detalle que en el momento pasó inadvertido o relativizado. Quizá fue porque la tela que dejó ese espectáculo surrealista se tejió alrededor de la escenografía, el tipo de cánticos y reacciones que llegaron a Keynes ladrón.
Yuyito González en primera fila o el remate lisérgico con el fondo de la Versuit acerca de que se viene el estallido. La cuestión es que Milei dijo, cual si nada, que Federico Sturzenegger será ministro, como si fuera a hacerlo en el escenario turístico o en una competencia por quién escupe más lejos. Manuel Adorno señaló justamente que no está definida la posición. Es maravilloso, puede ir de arquero, 5 raspador, falso 9 o bien de punta. Llámenle increíble o cuanto prefieran. El presidente de la nación anuncia que se viene un reemplazo a nivel del manejo de la economía, en el espacio propiamente dicho, en rango superministerial o alrededores, y no pasa nada. Por el momento, es cierto. Pero es un momento desconcertante que se proyecta mucho más allá. Si solo habláramos de algo o alguien en las 10 de últimas, producto de sus yerros y de que enfrente hay una alternativa relativamente eficaz o percibida como tal, es una cosa. Pero es otra al tratarse de una instancia epocal y con características locales que refuerzan el desconcierto. No es que no pasa nada al cabo de Milei actuando de rockstar en medio de una situación social dramática, y en lo particular en una semana que concentró más y más índices recesivos, de Misiones, de haberse descubierto el depósito donde el ministerio de Sander Petovelo tiene encanutados unos 5.000 kilos de alimentos, mientras el gobierno sigue amparándose en la denuncia de comedores fantasmas, que se reveló como otra fake porque no pudo presentar pruebas judiciales. En la semana en la que Milei dijo ayer a la mañana, si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto. Les voy a contar algo personal. Ayer cuando dijo eso, abordado por alguien que lo interpeló sobre la situación, primero lo vi por un posteo en X, en Twitter, y pensé que era una artimaña de inteligencia artificial, porque no podía creerlo. Después, claro, lo dijo. No es que Milei cantó, porque si es por eso todos cantaron o tuvieron raptos de show. Vamos, esa chicana es barata. La política misma conlleva concepto de show desde hace todos los tiempos. El tema es si ese dispositivo está contenido en un argumento mayor. Como destacó Beto Quevedo, si es por actuación, Cristina también produce decorados, frasea para la tribuna, muestra gráficos, pero los encierra en marcos históricos que todos entienden, sea que se la denueste o admire. La deuda externa, la cultura bimonetaria, cómo se produce qué para que se la lleven cuántos y quiénes, etc. O Alfonsín, que recitaba el preámbulo de la Constitución, pero con un sentido de atención patriótica. Milei, por el contrario, es el espectáculo por el espectáculo mismo. En un acto o en las parodias de entrevistas, es capaz de enumerar la secuencia del Producto Bruto Interno desde el comienzo civilizatorio que se le ocurre, o cita autores que ni siquiera sabe pronunciar correctamente y que no le importan a nadie en ninguna parte porque nunca tuvieron lugar preponderante alguno en la consideración científica, técnica, histórica. Pero tampoco es eso, o tampoco es solo eso, como no lo es haber llegado a la tapa de Time en una nota que lo destruye.
ni decir que el dólar empezó a moverse porque la casta no termina de aprobarle la ley bases, mientras de inmediato reitera que si la ley no sale no importa. Ni subrayar alegremente que los salarios ya le ganan a la inflación, ni mandar a responder que lo de Misiones es un mero asunto policial, como si a la par de ser veraz que los manifestantes se cuidan de criticarlo, pudiera aislarse del clima de protesta. En consecuencia, a la hora de hablar de qué es, si no es eso, sería mejor mirar a lo que no se encuentra en la vereda adversaria. Hay un asunto que se comprende fácil, que es el fracaso del gobierno anterior, que no abarca a todos los campos, ni mucho menos, pero sí alcanza a la lucha contra la inflación, que en rigor no dio jamás o que no demostró que diera. Milei se cuela por ahí para incurrir en una obviedad, y aunque sea a costa de una recesión espantosa. ¿Acaso el Frente de Todos exhibió una ilusión o ilusionismo más potente? Y junto con eso, el presente de la ex Unión por la Patria solo puede mostrar el mérito de sus bloques parlamentarios. Enfrenta a las iniciativas oficialistas. No es un dato menor, Incluso permite registrar la aparición de figuras confrontadoras, atractivas, que no estaban en el radar. Germán Martínez, por ejemplo. Pero no pasa del mundo politizado, porque encima lo que sí trasciende es la interna desgastante del peronismo bonaerense. Casio derecho viejo, se diría que del peronismo a secas. En eso queda incluida la falta de reflejos para responder a casos como el de Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, que desató otra interna dentro de la interna. Es decir, una fiesta para el guión libertarista. Entonces, no solamente puede responderse a los índices de popularidad que conserva Milei con la grilla de que baja la inflación. Si enfrente no hay de qué agarrarse, ¿es justo el solitario mecanismo de putear a tanta buena parte de la gente que continúa confiando o resignándose a su verdugo? ¿Sí? Puede ser. Pero más parece que la pregunta no es esa. Sería cuándo, con quiénes y cómo la oposición podrá superar ese estado de mera catarsis.